La idea es, voy a ser bastante sintético en la medida de lo posible, sí, voy a tratar de llegar a los 15, 20 máximo. No, y la idea es mostrarle esto como nosotros, la manera de construir en Catamarca y toda la zona, si se quiere, del noroeste catamarqueño está atravesado por estas franjas que tienen que ver, que son la mayor incidencia de zonas sísmicas, ¿está bien? Entonces nosotros por ahí no podemos construir con construcción que no tenga que ver con una forma en donde la resistencia al sismo debe responder a características más o menos de 7 escalas de escala de Mercalli. Por esa razón nosotros tenemos una tipología de construcción en donde voy a mostrar después un detalle constructivo ahí de cómo se construye. Nosotros no construimos con columnas, pero sí con viga de arriostre o viga de encadenado inferior y una viga de encadenado superior del mismo ancho del muro. Como podemos ver, este es el sitio que nos compromete, que toda la zona de la Puna, si se quiere, donde está el Camino del Inca, también en nuestra arquitectura está totalmente, si quiere, condicionada por los 6 climas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos desde la zona que es muy fría hasta la zona cálida, muy cálida, ¿está bien? Donde tenemos también una zona bioclimática que vamos de la yunga hasta el mismo desierto, ¿sí? Entonces, no todas las construcciones que tenemos en Catamarca responden a la misma tipología de vivienda. Como podemos ver acá son asentamientos del precolombino, en este caso donde se pone en manifiesto las tramas, las texturas, los llenos y los vacíos sobre todo, donde naturalmente hacen una suerte, digamos, si se quiere, de combinaciones que van perfectamente condicionadas primero en los llenos y los vacíos por el territorio y lo otro en las tramas y textura y la integración total con el territorio. Escala y proporción, también una relación directa que tenemos con el uso de los ambientes. Escala y proporción también que tiene que ver con las culturas precolombinas. Escala, proporción y espacio y lugar, ¿sí? Hablando ya en términos, si se quiere, de la morfología, ¿no? Teniendo el lugar como un hecho concreto, puntual, que tiene referencia y características particulares. En este caso, estamos mostrando un hotel que se hizo en Antofagasta, la Sierra, el hotel en el Peñón, sobre todo se llama el Hotel de la Piedra Pómez. El que quiera googlear lo puede googlear. Ese hotel lo hizo una empresa constructora que me buscó en un momento determinado porque lo iban a hacer en ladrillo y lo terminamos haciendo en adobe después de haber peleado con la gente del gobierno. Y esta es la primera obra en Catamarca, la primera obra en Catamarca que salió por obras públicas, está bien, porque acá no está permitido la construcción en tierra eh, en lo que se refiere a la obra pública. En cuanto también a los contenidos que tienen que ver con la luz, la textura y la forma, son lo que siempre se han tenido en cuenta para la materialización de esta obra, ¿sí? En el caso concreto, este también sigue siendo, con respecto a la luz, se puede ver el manifiesto acá de la luz, también haciendo una incidencia totalmente directa con el exterior y el interior, y sobre todo poniendo en manifiesto las aberturas que tiene nuestra cultura, que son aberturas muy chiquititas en algunos lugares, por la cuestión del viento, y la piedra también haciendo esa función, digamos, de proteger hacia los vientos que son aproximadamente, en algunos momentos son de 100 kilómetros por hora, con mucha arena, entonces produce mucho desgaste en algunas orientaciones puntuales, noroeste, por ejemplo, cuando viene el viento de ahí, hay que cubrirse como se cubren la gente, los campesinos, con un poncho, ¿no? Y la forma, también respetando la forma, por eso se ven estos elementos troncos piramidales que están al costado de la obra. Estos elementos contrapiramidales también tienen que ver con esta materialización de la obra, donde la construcción los muros que son de 40 centímetros, evita el vuelco para el exterior, y por adentro están todas las habitaciones que evita el vuelco para adentro, o sea, haciendo una suerte, digamos, si quiere, de trabas naturales o con transportes naturales. Pero no naturales, sino proyectados naturalmente para que esto no ocurra, o sea, que se produzca el vuelco. Habitar la tierra, habitar la memoria, habitar el presente.
Tenemos también una característica particular, que ya mostré unas imágenes de esta, porque es digno de rescatar y resaltar, porque de esto salen los prototipos de vivienda, en los cuales se hizo un proyecto que tiene que ver con la vivienda productiva, un proyecto que se hizo para la Secretaría de la Vivienda en Catamarca, porque acá se pone en manifiesto, si se puede apreciar en estas imágenes, el espacio vacío sobre todo, y el espacio lleno que sería esta forma en L, ¿sí? Y esta forma en L tiene, por particular, tiene un baño, que el baño se entra por afuera, no entra directamente en el núcleo habitacional, porque la gente todavía tiene ese preconcepto y concepto que con el baño en el norte argentino pasa lo mismo, que el baño tiene que estar afuera, está bien, no tiene que estar adentro, y esta es una manera de poner el baño, si se quiere, con una entrada independientemente a la casa. Por eso la entrada es totalmente por afuera o por adentro en situaciones particulares, pero llegando a un lugar que es un lavadero, una especie de un porche y que tiene el exterior. Acá también se pone de manifiesto lo que tiene que ver con la parte de producción. Ellos producen muchísimas manufacturas, ya sean de poncho, bueno, curtiembre y todo lo que tiene que ver con la manufactura de los animales, con la lana, con el cuero. Y después también se pone acá lo que tiene que ver un elemento fundamental para nuestra cultura, que tiene que ver con el hogar y sobre todo que hay que es un hogar que está permanentemente prendido y el horno también, porque son elementos fundamentales con el calor y el fuego que son la esencia misma de nuestras culturas, ¿sí? Como elementos convocantes. Y el patio este que está en el medio hace de suerte como un lugar, si se quiere, para guardar todo lo que tenga que ver con la leña, está el horno también ahí hay gallina y todo un patio que para ellos es como si fuese la parte, si se quiere, eh, eh, exterior, donde se sale inclusive de lo que tiene que ver con el espacio interminable de la puna. Acá está la propuesta de algún tipo, digamos, de un proyecto que se hizo con correlación con esto, que se ve la perspectiva ahí, el tema de la piedra también haciendo una clara referencia a la protección, como si fuese un gran poncho que va cubriendo la erosión de los muros a través de la arena por los vientos que comenté hace un ratito. Ahí se ve el manifiesto también de unos adobes, está bien, en una proporción que el adobe tiene 42 centímetros por 20 centímetros de ancho. Entonces, para que este muro tenga características sismo resistente, tiene que tener como mínimo 40 centímetros de ancho, en la correlación y relación que se hizo después del terremoto del 44, el terremoto del 77. En San Juan se tomó como que lo que quedó en Caucete, después la prueba y error, son muros de 40 centímetros que quedaban en pie y que la altura del muro no debería superar los siete veces el ancho del muro. O sea, si yo tengo un muro de 40 centímetros, tengo 7 por 4, 28, tengo una altura máxima de 2 metros 80. Si yo quiero mayor cantidad de altura, bueno, multiplico esto, por eso las iglesias tienen casi un muro de 80 centímetros de 1 metro y tienen una altura de 10 metros. Esas construcciones se han quedado en pie, se manifiestan con una estructura totalmente estable, y lo único que pasó también, por eso es que nosotros ponemos el encadenado, está en un detalle constructivo, un encadenado inferior a abajo, este encadenado inferior abajo tenemos el cimiento, el encadenado inferior y el encadenado superior, o el sobrecimiento, perdón, que está acá arriba, que sirve como las botas que hablábamos el otro día, que hablaba el maestro Sacristi, decía, para la lluvia necesitamos buenas botas y para la cabeza necesitamos sombrero, ¿está bien? Lo que es el sombrero tiene que tener, el techo tiene que tener un desagüe que sea bastante concreto, que la lluvia no nos caiga en la cabeza. Bueno, de este mismo concepto se sacaron esto a través de muchos estudios con el IRPA, un instituto de investigación de San Juan, donde tenemos los muros de 40 y tenemos después lo que tiene que ver con el encadenado superior, que sirve como un encadenado de coronamiento, que no se usan columnas. Acá directamente un encadenado inferior y después arriba tenemos un encadenado de coronamiento que va a la altura del dintel. Y de ese dintel, ya muestro las obras mías más adelante, de ese mismo encadenado superior se dejan unos pelos para anclar las varas que están arriba. Porque en San Juan, después del terremoto, esas varas han producido muchas muertes porque al haber un movimiento totalmente
si se quiere, en distintos sentidos, en horizontal y en vertical, según el terremoto del 44, el 47, y también un movimiento circular, las varas se desprenden de los muros, cae el techo, y entonces para evitar todo ese tipo de situaciones se hizo este tipo de propuestas constructivas, ¿sí? Estas son las formas regulares que en la cual se pone en manifiesto lo que correspondería a construir. Sabemos todo que lo óptimo es el círculo como si fuese el elemento primordial digo, la forma ideal para el tema de los movimientos sísmicos. No nos olvidemos que el horno tiene la característica, es ideal por el horno de barro, sobre todo de esa forma, o el casquete esférico, que es el que produce toda la descarga y descomposiciones, ya sean de las cargas horizontales y verticales, con una resultante que tiene la forma del horno, ¿está bien? Y estos son los distintos tipos de muros que se manifiestan en las construcciones, ¿sí? Un muro de 40 o de 30 y una altura proporcionada a los muros. Acá tenemos también una propuesta de una vivienda rural. Acá en lo que comentaba hace un rato, por ejemplo, está la propuesta de vivienda productiva, que es si se quiere, una imitación, una forma de representar la vivienda productiva en la puna, donde tenemos el patio este que estamos hablando, tenemos el horno, el patio del horno, y tenemos la entrada esta que está por acá, que es la entrada para el baño, que también se puede entrar por adentro, pero generalmente la gente sale del lugar, vuelve a entrar por acá, porque la cultura así lo determina, ¿sí? Acá tenemos una vista de arriba de una vivienda se llama el lugar de los nacimientos, también en la puna, donde se puede ver perfectamente esta vivienda, funciona de manera extraordinaria para los lugares, porque acá tienen, sobre todo tienen lo que es el patio interno como vacío, y a su vez tiene un espacio intersticial ahí entre espacios llenos perdón, público, semipúblico y privado, como diría Lois Kahn, en donde se manifiesta esta interfase que es esta galería interna y recién el patio totalmente externo, pero todo está cubierto, ¿sí? O sea que los vientos, el frío están totalmente cubiertos y naturalmente por la construcción en adobe. Y en este caso se ve porque han cambiado también el clima en nuestra zona y se ve este nylon que está arriba de este techo porque ahora inclusive con las lluvias, esta zona no sabe llover casi nunca. Ahora está lloviendo y la forma de tortear los techos ya no responden a lo que tiene que ver con la capa aisladora que debía tener el techo. Entonces, en base a eso, si están armando y conformando otra manera de construir el tema de la cubierta, también sin perder la identidad, sin perder lo que tiene que ver con la idiosincrasia del lugar, que ya vemos en este caso, por ejemplo, un centro cultural en Aguas Calientes, el que está acá arriba, el techo de este está puesto como con rollizo, con caña, y arriba de eso va un torteado, y arriba del torteado se le pone una carpeta con hormigón y cerecita y con la pintura fibrada, ¿está bien? La impermeable. Entonces la gente se va adaptando al territorio, al lugar, por el tema del cambio también climático. En este caso también tenemos el sistema conductivo de par y nudillo en dos plantas. Muestro esto porque yo hice una obra que está en Tafí del Valle, y es una obra muy parecida a esta, con esta forma de construir, que tiene que ver con las varas de álamo que tenemos nosotros, muchas cantidades, y el álamo está bien seco, bien estable, y si se lo corta en julio no hay ningún tipo de problema. Acá tenemos bueno, el tema de la construcción, de cómo son las trabas con los muros, la construcción de la tierra, la construcción también del adobe. El adobe no es igual en todos los sectores de Catamarca, en algunos lugares se hace con paja brava, otros con paja de trigo, y generalmente en la puna, como no hay paja, se lo hace con grancilla. Obviamente con una grancilla y con una arcilla totalmente ya que ellas tienen calificada para poder producir la masa que no se rompa después el adobe, la amasada. Acá son las unidades habitacionales de la puna, como se ve que no hay ningún tipo de arboledas. En el caso sí, en la zona ya de la yunga tenemos este tipo de cubiertas, ¿sí? Donde están las varas, el cañizo y el torteado arriba. En nuestro caso también de la yunga catamarqueña, que es cerca de Tají del Valle, en un lugar que se llama San Antonio
del Cajón, perdón, San Antonio, sería, sí, San Antonio, acá en Catamarca, en Paclín, perdón, y la zona de balcones tiene tipo de techo que únicamente está hecho con pajas y caña y trenzado con tiento. Cuando llueve arriba de la paja esta, se moja la paja y se impermeabiliza el techo. Se hincha la paja y se impermeabiliza el techo. Acá pueden ver otro tipo de cubierta, del cual este tipo de cubierta, este tipo de reinterpretaciones, yo voy a sacar algunos prototipos de este tipo, digamos, si se quiere, de cubiertas para poder lograr en las obras que yo hice acá en Catamarca, pues me estoy apurando para mostrar las obras que hice con distintos tipos de cubiertas, ¿sí? Ahora muestro, esto tiene que ver con la vivienda productiva, la vivienda rural, y acá está una obra, esa es la obra la obra García, le llamo yo, tenemos esto, que tenemos el sobrecimiento, perdón, tenemos el sobrecimiento, y arriba del sobrecimiento va todo el impermeabilizante, con alquitrán, además, los muros. Este es el hogar como elemento fundamental y como puede ver en la parte de arriba está este encadenado de coronamiento, está bien este encadenado que sirve para asentar al adobe. Ya sabemos que el adobe trabaja perfectamente la compresión y no la tracción, entonces esto me sirve como dos placas, una placa abajo en el encadenado inferior, una placa arriba, y cuando hay movimiento sísmico la idea es que no se resista a la estructura al movimiento sísmico, sino que acompaña en la forma ondulatoria, si se quiere. Por eso las vigas tienen más bien, son más anchas que altas, ¿está bien? Acá tenemos esta parte, porque este es justamente para respetar el territorio, está en pie de montaña, en una ladera, donde se hizo todo este entramado con piedra, para poder lograr después todo lo que estamos hablando acá con tema para no un deck de madera, que ya lo visualizamos ahora. Esta es la parte constructiva con rollizos, los rollizos están todos anclados, los rollizos a este encadenado de coronamiento, están anclados con hierro. Está bien, se deja un pelo de hierro para arriba y después se teje todo el rollizo y se arma como una sola estructura, cosa de que cuando existe un movimiento sísmico no se desprendan los rollizos del techo. Acá tenemos la parte del deck de madera, y acá tenemos un detalle constructivo de la parte del techo también. El techo este que hicimos nosotros lo hicimos también. Tengo cañizo, arriba los rollizos, el cañizo, arriba del cañizo va un plástico, ¿sí? Un plástico impermeabilizante, arriba del plástico va una carpeta con telgopor, cemento y arena y tierra, y arriba de eso va la membrana fibrada, que la membrana fluida yo la mezclo con un poco de tierra para lograr la textura y sobre todo el color que tiene la tierra. Tenemos haciendo todo el tema, digamos, del techo. Acá tenemos la parte de pista de arriba de la casa García, donde se pone a ver el techo, como hablábamos un ratito, y donde vemos también cómo está manifestado el tema de la cubierta en la foto de abajo, ¿sí? Los rollizos, el cañizo. Y esta sería la obra ya terminada. Una obra que por adentro queda una obra totalmente, si se quiere, con características muy adaptadas a las circunstancias y a los tiempos, porque esta está hecho con reboque fino, algunos lo hacen con reboque, perdón, en algunos casos yo dignifico la doble siempre dejándolo por afuera y adentro dejo lo que es todo el revestimiento con reboque fino, en el caso lo hice con enduido, porque por pedido del cliente, y bueno, van quedando obras terminadas como esta. Esta es la obra, otra obra, que es la obra Destino Polo se llama la obra esta, una obra donde se manifiesta el contrafuerte como elemento fundamental para el vuelco, además, y aparte de una cuestión estética. Esta es la construcción del contrafuerte de piedra. Esta es una obra que ahora se hace ahí, campeonato de polo, además, una vivienda que es de un ingeniero, y bueno, se la terminé en un momento determinado, después le gustó tanto que la destinó ahora para hacer un club de polo. Esta es la obra donde se manifiesta ahí el tema de la piedra, sobre todo para evitar el vuelco y también estéticamente dar un refuerzo y sobre todo dando una representación concreta
de nuestra cultura precolombina con los contrafuertes, haciendo una referencia directa con lo que es la ruina de Quilmes y sobre todo lo que tiene que ver con el Shingal. Acá se puede ver la terminación con la piedra, también me han puesto con piedra, el sillar, y se puede poner también la ceremonia del muro de adobe. Son las dos ceremonias que están presentes permanentemente en la construcción en tierra. En lo que a mí se refiere, bueno, yo respeto mucho inclusive la cultura precolombina, sobre todo manteniendo en el caso siempre el fogón como elemento fundamental del fuego, como elemento ceremonial, de presencia de todos, para el mate, para el asado. Y tenemos en este caso la cubierta de techo, que puede estar interesado en eso, tenemos las varas puestas y con un entablonado arriba, que sería la misma casa. Esta es la casa que estábamos hablando de Destino Polo. Esta otra casa es la casa de Segura, fue la primera casa en el rodeo, estoy hablando de 2008 más o menos, o sea, y todavía se mantienen perfectamente, no tienen una sola grieta. Acá está el encadenado inferior que quería mostrarle en la parte de abajo, que obviamente el encadenado inferior van con una zapata, una base abajo para que no se mueva el encadenado, y después todo trabaja porque el problema en esta zona que llueve muchísimo, entonces cuando corre el agua por debajo de los cimientos, se socava el cimiento y si no tengo el encadenado, el cimiento se asienta y se asienta el muro. Yo de esta manera evito que se asienta el muro y sobre todo después arriba pongo la otra parte, digamos, del encadenado superior, que es el que me hace para, que me sirve para trabajar, digamos, que todo trabaje como una sola masa, si se quiere, flexible, no una masa dura, que se resista al movimiento sísmico. Acá, como se puede ver, el anclado de las varas al techo, acá está el Daniel, cañizo, discúlpame, no te en quiero este caso. interrumpir. Sí, Solo para avisarte que en unos minutos más, si lo podés ir redondeando a la presentación, sí, sí, porque quedamos con... quedan 2 minutos más. Discúlpame. Si te muestro esto, Dale, la obra dale, sí la dale, voy no, mostrando. termina, por favor. No, no te voy mostrando así. Bueno, acá tenemos el cimiento, el sobrecimiento y la parte de abajo fundamental que tiene que ver con esta. Arriba del sobrecimiento va la capa aisladora. Entonces el agua cuando sube llega únicamente hasta la parte del cimiento, ¿sí? Acá tenemos otra casa donde el cliente quería tener una vista total, un lugar que se llama el rodeo, entonces dice toda la esquina esta está construida en este caso, perdón, toda la esquina está desmaterializada, ¿sí? Está un paño fijo que tiene 2 metros por 2 metros y no tiene una columna en el medio. Y no es magia esto, simplemente acá sí usé ya una viga de hormigón, la misma viga de encanado que yo tengo de coronamiento, me atraviesa todo el perímetro y logro este tipo de socavado o horadaciones en donde me permite después ver, en este caso van a ver otras imágenes. Bueno, el caso este puntual, el cliente me ha pedido también el tema de otro tipo de cubierta, que en este caso tengo, ya en Catamarca no se fabrican las tejuelas que se hacían antes, que las tejuelas grandes que se usaban para los hornos además, entonces yo compro directamente las baldosas cerámicas, la más rústica, la pongo a la parte de abajo y bueno, y voy logrando este tipo de cubierta también. Y este sería el paño fijo que hablábamos hace un rato, que para mí es un paño que da y se da, y la vista que tiene, como la vista que tiene la imagen a la derecha. ¿Sí? Acá también el adobe presente siempre como para dar una referencia directa a dignificar el adobe. Bueno, ahí estamos. Creo que me demoré 20 minutos. No, no, Gracias. impecable, impecable, demasiado. Te agradecemos un montón que hayas podido contar tantas obras y tantos detalles tan importantes de la resolución de estas tipologías constructivas en tan variedad de climas y de situaciones que impresionante tu poder de síntesis. Bueno, gracias, Muchas gracias. Sí, gracias. hay más para mostrar, pero lo hacemos en otra oportunidad. Hay mucho más. Sí, sí, la verdad que sería súper valioso. Estaríamos dando inicio a la tercera sesión del conversatorio, que vamos a estar trabajando sobre sistemas de ideación, expresión y propuesta de habitar a partir de dos presentaciones, la de, bueno, María Georgina Bredanini, que va a trabajar sobre miradas sintácticas, geométricas y expresivas,
una breve presentación de Georgina, que bueno, es arquitecta egresada de nuestra facultad y docente de nuestra facultad, actualmente profesora adjunta en las asignaturas de Proyecto Arquitectónico 1 y Representación, y en Proyecto Arquitectónico 2, 3 y 4, en una cátedra en particular que es la Cátedra Raíces. Y también es profesora en las asignaturas de Forma de Representación 1, 2 y 3 de la carrera, todas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Es investigadora. Actualmente dirige un proyecto de investigación denominado Aportes desde el Sur Global para pensar una arquitectura ambientalmente consciente, articulaciones en los procesos de experimentación proyectual entre proyecto, forma y tecnología. Y colaboradora en otro proyecto de investigación también financiado, denominado Ideación y Materialidad Digital, procesos algorítmicos para prototipos innovadores en arquitectura y diseño. Es directora del Centro de Informática y Diseño de la FADU-UNL. El año pasado ha obtenido el segundo lugar en el Premio Interamericano en Modelos Educativos Innovadores en Educación Superior por la utilización de la inteligencia artificial en educación superior, estrategias, logros y desafíos otorgados por la Organización Universitaria Interamericana Montreal, Canadá. Es evaluadora de carreras de posgrados, designada por el Consejo Consultivo de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, miembro de la Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina y de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. Así que bueno, con estas referencias a los antecedentes de Georgina, te damos espacio para que desarrolles tus temas. Arrancamos. Bueno, ante la convocatoria de Miriam, de estas miradas cruzadas para la intervención del patrimonio, tratando de resaltar sobre todo la idiosincrasia o las características que nos definen como series territoriales en las distintas regiones, empecé pensando en esto, cómo intervenir en el patrimonio edificado. Seguramente después José Carlos va a profundizar en este tema. Y cómo desde la arquitectura tenemos diversos modos de relacionar lo nuevo con lo preexistente, que ya de por sí tiene una historia, una forma, una expresividad. Marina Weissman, una arquitecta e historiadora argentina, planteaba que tenemos distintas maneras de relacionarlos con lo preexistente, desde la mímesis, desde el diálogo o desde el extrañamiento. Yumi, en un artículo del 2005 denominado Concepto, Contexto y Contenido, él plantea unas estrategias similares desde la reciprocidad, la indiferencia o el conflicto para relacionarnos con un contexto o con una edificación preexistente. Y hay numerosos casos de intervenciones patrimoniales, sobre todo en museos que vemos habitualmente en revistas de arquitectura o en publicaciones de arquitectura y que todos conocemos como la ampliación del Museo del Louvre del año 89 en París, de Pey, cuando se interviene con esta pirámide de cristal que fue tan polémico en su momento, o la intervención desde otra estrategia de la National Gallery en Londres de Robert Venturi del año 91, que va en los términos que planteamos antes de Marina Weissman, más por el diálogo o por la mímesis entre lo existente y lo nuevo, y otras intervenciones que realizan otras búsquedas, como la ampliación del Museo de Reina Sofía de Jean Nouvel en el 2005, que podemos plantear que va más por el lado de la indiferencia o el contraste, y otras intervenciones como de Daniel Limken en el Museo de Ontario en Canadá, por el lado del conflicto en términos de Jumino o del extrañamiento, como definía Marina Weissman, o esta ampliación del Museo Stedelijk de Ámsterdam del año 2012, que es absolutamente contrastante con lo existente. Más reciente, la intervención del estudio de Zaha Hadid en estas oficinas portuarias en Amberes,
o la ampliación de la Tate Modern de Herzog de Meuron en Londres. Todas estrategias diferentes de vincular lo existente con la obra contemporánea o esa nueva ampliación. Y salvando estas enormes distancias, un caso local, aquí en Santa Fe, el Museo Histórico Provincial, que lo conocemos en la ciudad como la Casa de 10 de Andino, una de las obras históricas que se conservan en nuestra ciudad, en este caso con una construcción tradicional, con los muros de adobe, una casa de 1662, como decía, una de las viviendas más antiguas de la ciudad, que en la década del 80, 90, los que ya tenemos algunos años, recordaremos, tuvo una ampliación en la que se incorpora este volumen de ladrillo, que es prácticamente un contenedor, que al día de hoy, bueno, también está bastante deteriorado, pero se genera esta ampliación o este anexo, tal vez sin hacer una reflexión demasiado profunda de cómo intervenir o cómo generar una ampliación en una obra de carácter patrimonial con una determinada historia, materialidad y morfología particular. Esto es desde otro lugar, acá no hay diálogo, no hay mimes, y bueno, se pueden plantear distintos tipos de análisis para conversar sobre esta intervención, pero solamente lo mostraba los efectos de plantear el debate de cómo trabajar desde la forma, desde la materialidad, desde las características formales, geométricas, expresivas de una obra, una posible intervención. Y cómo tenemos que empezar considerando cuál es su sintaxis, cuál es su geometría, cuál es su materialidad y cuáles son esas características expresivas que la definen. En nuestras ciudades, en el litoral, encontramos muchas obras de ladrillo, que en definitiva, bueno, es barro cocido. Muchas veces cuando planteo esto en la clase le digo a los estudiantes que son de nivel básico, de primero o segundo año, bueno, primero, ¿qué medidas tiene un ladrillo? ¿Qué características? O sea, ¿qué dimensiones? ¿Qué características constructivas? Pero formalmente, ¿qué podemos lograr también en términos expresivos con un ladrillo? En nuestras ciudades, en nuestra región, este es el uso habitual que conocemos del ladrillo. La traba tradicional, y se generan este tipo de construcciones a partir del uso de este sistema constructivo tradicional del barro cocido, que es el ladrillo. Pero hay muchas otras obras que también expresan otras formas, otras sintaxis, otras geometrías, a partir de distintas técnicas constructivas, pero fundamentalmente a partir de otros diseños, de otras búsquedas formales y expresivas con el ladrillo en distintos lugares del mundo. Veíamos recién obras de Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Luis Kahn, ya en nuestra región, Eladio Dieste en Uruguay, en esta iglesia de Cristo Obrero, cómo a partir del ladrillo genera esa doble curvatura en la envolvente y maravillosas condiciones de luz y sombra en el interior, pero explorando el máximo potencial constructivo, expresivo y formal que puede tener este material. Este es el interior de la iglesia de Cristo Obrero, obras de Rogelio Salmona en Colombia o del arquitecto Togo Díaz en Córdoba, cómo a partir de un mismo material se generan distintas expresiones formales, distintas características morfológicas y geométricas en la obra. O esta obra de Nicolás Campodónico, una capilla que interiormente y exteriormente la envolvente se revela de distintas maneras a pesar de estar utilizando un mismo material, y cómo desde ese material también se explotan las condiciones de luz y sombra que se pueden generar en un interior. O las obras de Francisco Cadau, que es arquitecto pero también docente de taller, de proyecto y de morfología en UBA, y cómo explora el detalle
para lograr otro tipo de expresividad en las envolventes en sus obras. Otras búsquedas de Solana Benítez en Paraguay, también llevando al límite las posibilidades constructivas de un material para lograr otras formas y otras geometrías. O Javier Corbalán, también en Paraguay, donde utiliza el ladrillo no solamente para generar envolventes, sino que también se utiliza en distintas situaciones, explorando tecnológicamente las posibilidades del material. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas obras que vemos cuando se utiliza de manera tradicional la traba del ladrillo o las expresiones formales y estéticas de las obras que veíamos recién? Hay una clase muy conocida de Luis Kahn, que está disponible en YouTube, es interesantísimo verla, que él plantea, ¿qué quiere ser un ladrillo? Dice, uno como arquitecto le tiene que preguntar a un ladrillo, ¿qué quiere ser? Dice, el ladrillo nos puede decir, quiero ser un arco, quiero ser esto, quiero ser aquello. Está en nosotros como diseñadores y como proyectistas conocer el material en profundidad para explotar su máxima potencialidad constructiva, tecnológica y expresiva en una obra. Necesitamos conocer y manipular, dominar la materia, el material y la materialidad para lograr otro tipo de ideas y de expresiones formales. Hay una relación de mutua determinación entre la forma y la materia o el material y las posibilidades que esos materiales nos ofrecen. En la textura, el brillo, el formato del material, son todos aspectos de la materia que van a definir la condición del espacio en la que se envuelven y van a crear distintas condiciones de habitabilidad también. Esta relación entre la forma y materialidad es un problema no solo constructivo, sino también expresivo. El pensamiento material no puede ser algo externo o que viene posterior a la obra, sino que tiene que estar integrado desde el momento de las ideas. Hay una relación muy intrínseca entre la sintaxis geométrica de la forma y la materialidad que la posibilita y la manifiesta. No hay una concepción formal si no viene de la mano con una concepción constructiva. Entonces, volviendo al principio, cuando vamos a intervenir en una obra existente, debemos considerar esta relación entre la forma, la geometría de la forma y la condición material. Analizar esa conjugación entre el material con la forma arquitectónica, pensar qué relación existe entre el material utilizado en la obra y la forma que asume dicho material y cómo las distintas características del material impactan en la forma, en la dimensión, en la geometría. ¿Cuál es la textura? ¿Cómo es la apariencia? ¿Cuál es su color? ¿Cuáles son las propiedades ópticas que tiene? ¿Cuáles son sus características expresivas, estructurales, simbólicas? Estamos obligados a conocer en profundidad cómo se expresa en la obra en la que vamos a intervenir esa relación, forma, geometría y materialidad, para intervenir desde el diseño críticamente si vamos a optar, como decía Marina Weissman, por el diálogo, por la mímesis o por el extrañamiento, pero siempre desde un conocimiento y desde una decisión de diseño. En el litoral, no me quiero meter en el terreno de las profesoras de historia, esto es de historia de la arquitectura, muy brevemente. Los sistemas constructivos durante el periodo colonial en nuestro litoral argentino trabajaban sobre todo este muro de adobe. Hay un misionero jesuita, Florian Pauque, que vivió cerca del 1700, que ilustró a través de estos gráficos cómo era esa técnica constructiva, cómo se levantaban las paredes haciendo un encofrado, mezclando tierra, arena y estiércol para generar estos muros de adobe que hoy todavía podemos ver
en el Museo Histórico Provincial que mencionaba antes, y en la iglesia y convento de San Francisco. La casa de Diez de Andino es de 1662, la iglesia y convento de San Francisco cerca de 1680, pero conversábamos con Miriam que no han perdurado demasiadas obras en nuestra ciudad o en nuestra región de la época colonial realizadas con adobe, y en cierta manera esas técnicas por momentos se han ido abandonando o se han ido perdiendo. Pero cuando veía esta convocatoria de los fundamentos de Miriam y aparecía ese ser litoral vinculado a la tierra y vinculado al barro, me acordaba también de nuestra ave nacional, que es el hornero, que siempre se llama el pájaro constructor, que construye estos nidos en barro que abundan en nuestras ciudades, porque el hornero se ha hecho urbano también. Y ¿quién no tiene en su casa, en una ventana, en un antepecho, estos nidos de hornero que aparecen en nuestras ciudades? Inclusive, bueno, en otros países de la región, en Brasil le llaman João de Barro, Juan de Barro, a este pajarito que que durante todos estos años sostiene las técnicas constructivas del barro mezclado con la paja para construir sus nidos. Y buscando también en alguien que pudiera representar ese ser litoral o una arquitectura vinculada a la tierra y a las formas que surgen de la tierra, me interesaba comentar algunas obras del arquitecto Claudio Caveri, que en realidad es de Buenos Aires y ha construido en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, que ha reivindicado en sus obras la expresión de los valores regionalistas, intentando rescatar algunas tradiciones constructivas como la materialidad y la espacialidad de las construcciones autóctonas, y explorar también las posibilidades de la forma con estos materiales autóctonos. En 1958 él fundó la Comunidad Tierra, dentro de la cual desarrollaba sus obras con un criterio artesanal y distante del racionalismo de ese momento. La imagen que vemos es de la parroquia de Santa María de Guadalupe, en la que vemos estas formas orgánicas que se logran a partir de distintos materiales tradicionales, y estas geometrías más orgánicas se conjugan también con una espacialidad interior y con una expresividad y un uso de la luz y la sombra que genera otras condiciones fenomenológicas en las obras. Estos son también imágenes de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, y por ahí hay algunas de una obra, el Jacarandá, también en la provincia de Santa Fe, o esta capilla en Mashwick. Cómo hay una búsqueda formal, pero vinculada también al conocimiento del material, y una relación en la que el proyectista explora justamente esta relación de la geometría con la materialidad y la expresividad, tanto exterior como interior, en las formas. Quería mencionar también algunas búsquedas contemporáneas vinculadas a las exploraciones con la tierra, con el barro, pero también combinándola con nuevas tecnologías. Hay un estudio de arquitectura italiano, en este caso, nos vamos un poco del litoral de la Argentina, el estudio de Mario Cucinella, Arquitectos, que desarrolla esta casa tecla, viene de la combinación de tecnología y clay, que es arcilla en inglés, desarrolla esta casa a partir de impresión 3D con tierra, con barro. Recuperando, así como hablábamos antes del hornero, recuperando también la forma de los nidos de estas avispas alfareras, que también las tenemos en nuestra región. Todos en nuestras casas tenemos estos niditos de barro o de hornero
o de avispas, y cómo estudiando la forma en la que estos insectos desarrollan sus nidos, se desarrolla también una técnica vinculada a la tecnología de la impresión 3D con barro para lograr este tipo de formas en una casa que se imprime, entre comillas, en 200 horas. En 200 horas. Hay modelos construidos, estas son las imágenes, como por agregado superposición de capas, con un estudio de la geometría, del material y de la tecnología, se puede generar también este tipo de obras y de espacialidad en el interior. Esto volviendo a América del Sur, pero en este caso una investigación que se está desarrollando en la Universidad de Bio Bio en Concepción, Chile, a cargo del arquitecto Alexis Salinas, también recuperando algunas formas de la naturaleza, estudiando la geometría de estas formas de la naturaleza y cómo también por agregación de capas se generan. Se desarrolla todo un estudio geométrico y del material para, a partir de la impresión 3D, poder generar estas formas. Es experimental esta investigación, pero está orientada a la arquitectura para generar distintas condiciones de habitabilidad, combinando, recuperando estas formas a través de biomímesis y llevándolas a través de las nuevas tecnologías a la posibilidad de la impresión 3D. Y quisiera quedarme un poco con esto, son imágenes de la investigación de estos profesores de Chile y cómo aparece esa idea de dominar la materia. Y quería cerrar con esta frase de Mies van der Rohe, que dice que cada material tiene sus características específicas, las cuales debemos conocer para poder usarlo, pero sabiendo que cada material es lo que nosotros, como arquitectos y como proyectistas, querramos hacer con él. Seguramente si le preguntamos a un ladrillo, como decía Kant, qué quiere ser, no nos va a responder, si nos responde estaríamos en un problema. Pero nosotros como diseñadores, como arquitectos, como futuros proyectistas, debemos conocer y manipular esa relación, forma, geometría y materialidad, expresividad, para lograr que la máxima potencialidad de un material y una forma se exprese en nuestras obras. Y conocer cuáles son las características también de una obra preexistente para intervenir en esa obra con un criterio y un posicionamiento desde lo disciplinar, que esté fundamentado en este tipo de búsquedas. Así que bueno, hasta acá dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Muchas No sé cómo gracias. estoy con el tiempo. Bien, bárbaro. Es la 1:30. Bien, Así que perfecto. Bueno, muchas gracias. muchas gracias, Georgina. Muy, muy interesante. No sé si abrimos ahora alguna ronda de preguntas o José Carlos presentás y en todo caso ponemos en diálogo las presentaciones luego. Me parece más interesante como para hacer Como vosotros queráis, tener, me da igual. digamos, tener la película completa del día de hoy y poder hacer un poco el contrapunto. Muy bien. Así que bueno, estaríamos ahora entonces avanzando sobre la segunda cuestión que nos interesaba trabajar, que tiene que ver con los diálogos entre la forma histórica y la forma contemporánea, que es lo que va a estar desarrollando José Carlos López Cervantes, que es arquitecto por la Universidad de Granada, ha realizado estudios de máster de posgrado en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y actualmente realiza su doctorado en cotutela internacional entre las universidades de Innsbruck y Granada. Ha impartido docencia universitaria en el programa de posgrado y en máster de arquitectura del Studi Hanit Rashid del Instituto de Arquitectura de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Lund, en Suecia,
en la Schule de Frankfurt y en la Universidad de Granada, donde actualmente es profesor asociado. En el ámbito profesional es cofundador del estudio Socotra y anteriormente ha trabajado para estudios como Kopp Himmelblue, ATP Arquitectos y Snøhetta. Su trabajo ha sido exhibido en la galería del Museo Hahnemann en Graz, en el pabellón de Austria en la Bienal de Venecia y en el Colegio Oficial de Arquitectos. Así que bueno, con esta veloz y breve presentación, José Carlos, tenés tu tiempo para desarrollar Muy las bien. ideas. Muchísimas gracias por la introducción, Laura. Y muchas gracias, Georgina, por la charla tan interesante, con tantísimas referencias. No sé si me escucháis bien. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Pues voy a empezar a compartir, a ver qué tal, si todo funciona correctamente. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, la verdad que es un reto, la verdad, presentarme a esta charla y un poco sin saber, bueno, sin conocer al detalle la temática de los alumnos y saber un poco por dónde van, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí he intentado un poco es adaptar la charla a los dos primeros, las dos primeras sesiones que tuvimos de este seminario para ver cómo podría, bueno, reformular algunos de los conceptos que yo estaba utilizando para que, bueno, para que les sirvan a los estudiantes, ¿no? Quizá el título Forma histórica contra forma contemporánea habría que haberlo actualizado un poco. Quizá no es tanto forma contemporánea uno contra otro, sino que tiene un poco que ver con cómo metemos algún tipo de nuevas tecnologías, ¿no? En todo este discurso. Bueno, lo que planteaba es si la forma de arquitectura popular no es un legado muerto, sino una reserva activa de inteligencias formales y tectónicas. En los últimos años, y quizás como habéis comentado antes, Georgina también está un poco en el tema, he estado trabajando bastante con el tema de inteligencia artificial y me interesaba plantear este tema, ¿no? El trabajar con algo como muy high-end, a algo que es como low-end, ¿no? O como algo que puede ser algo más normal y más del día a día de una arquitectura vernácula, trabajarlo con una tecnología como muy a la última, ¿no? Y lo que decía, a lo mejor no es tanto como forma contemporánea, sino tecnología contemporánea. Bueno, lo que planteaba, a ver si anda, ahí va. Es un poco partir del marco conceptual de los conversatorios que hemos tenido hasta ahora. Me interesaba mucho la definición que hizo el profesor Bernardino Lindenvilche el primer día de la arquitectura popular es lo que permanece cuando silenciamos la arquitectura de autor y la arquitectura de estilo. Y luego me interesaba un poco el tema este de que el lugar condiciona la forma, ¿no? Y bueno, en este seminario que estamos haciendo, combinando arquitecturas del Mediterráneo, del sur de Marruecos, de España y de Argentina, el ver algunas afinidades y similitudes, bueno, nos plantean una idea, ¿no? De que si el lugar genera forma, entonces formas similares provienen de lugares similares, ¿no? Lo cual le quita un poco, desmitifica el contextualismo de algunas arquitecturas, ¿no? Y habla como de una diversidad. Quizá en vez de ver esta variación entre unos lugares y otros como un problema, como una ruptura, en realidad lo que vamos a hablar es algo como de diversidad, que enriquece toda esta definición. Todo esto quería tratarlo desde mi campo, actualmente el análisis formal, el análisis de forma, canónicamente he dicho, entonces quería traerlo a este campo de análisis de forma y el uso de la inteligencia artificial, como ya antes he avanzado, como una lente ampliada, ¿no? Más que como una herramienta gráfica, puede actuar como una lente de lectura y producción. Permite no solo analizar archivos masivos de imágenes, sino que también hacer nuevas propuestas. Vale, ahí va. Puede ser, la pregunta casi que me planteaba es que si puede ser la inteligencia artificial una herramienta para el análisis formal y la generación de nueva arquitectura basada en la arquitectura popular. Si queréis, como tenemos poco tiempo, voy a ir rápido sobre esto. Bueno, quizás la primera vez que hablamos de inteligencia artificial fue en en el año 56, pero casi se le atribuye aquella inteligencia artificial a la primera máquina de Alan Turing, ¿no? Bueno, todo esto va con Machine Learning. Un poco explicar cómo funciona la inteligencia artificial, aunque creo que ya tenéis alguna noción. Eh,
bueno, sobre todo lo que estamos hablando es de cómo aprende las máquinas, ¿no? Y uno de los mecanismos de producir un deep learning ha sido con el etiquetado de imágenes, que es una cosa que todos utilizamos. Cuando esto empezó a ser útil es cuando este etiquetado de objetos que los algoritmos pueden hacer, conseguimos darle la vuelta. Y quizás este fue uno de los primeros artículos en el que Elman Mansinov y su equipo consiguieron producir imágenes originales, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes en el que, bueno, preguntan por una señal de estos volando en el cielo, ¿no? Bueno, ¿son originales? Sí, en realidad estamos preguntando de algo que no existe, ¿no? Con lo cual podemos decir que es original. Todo eso ha evolucionado muchísimo en los últimos 2 año y medio sobre todo, y bueno, la calidad de la que estamos hablando es esto, ¿vale? Hoy en día podemos pedirle imágenes nuevas e imágenes originales. Y lo son porque sabemos que no hay ningún caballo en la Luna en la que haya un astronauta que se haya podido montar, ¿no? Entonces estamos a este nivel de progresión. ¿Cómo funciona esto? Funcionan por modelos de denoising. Lo que hace es que ellos no entienden la figura, la inteligencia artificial no entiende la figura como nosotros, sino que lo que hace es producir un ruido. Y ese ruido lo codifica y es capaz de mezclar diferentes ruidos y capaz de generar imágenes. Voy a ir rápido sobre esto. Bueno, uno de los primeros ejercicios que hice fue plantearme, oye, ¿podemos producir arquitectura con esto? Y una de las primeras cosas que hice fue coger una imagen tipo y pedirle que me hiciese una fachada. Y la verdad que los resultados son muy convincentes. A nivel formal y a nivel de realidad son impactantes, ¿vale? Pero la pregunta que se plantea es, ¿tiene esto un conocimiento específico arquitectónico? Vamos a hacer la prueba de Turing. La prueba de Turing es cuando tú hablas con una máquina y si la máquina no eres capaz de reconocer que es una máquina, pues ha pasado la prueba de Turing, ¿vale? Está hablando con una inteligencia artificial. Bueno, yo lo que hice fue plantearle algo muy típico, que era hablar de la mansión dominó, de Le Corbusier, y preguntarle si sabe cuál es la mansión dominó, y veis que un poco, bueno, la mansión dominó empezó a enseñarme algunas casas, el Dominó Project Architecture empezó a darme piececitas, oye, quiero que sea más específico, ¿sabes quién es Dominó, Le Corbusier, Modernist Architecture? Y empezó a darme una serie de cosas. Bueno, si no sabes quién es Le Corbusier, ¿sabes cuál es la antítesis? Tampoco. Arquitectura postmodernista, oye, ¿sabes quién es Le Corbusier? Llegó un momento en el que, después de probar mucho y mucho, llegué a un punto en el que, oye, me enseñaba un montón de cosas, un montón de imágenes muy convincentes, en el cual ninguna era de Le Corbusier, y ninguna era uno de los proyectos de Le Corbusier, pero podían haber sido de Le Corbusier. Entonces, llegó un momento en el que, oye, hay un cierto entendimiento de una serie de cosas que tú le pides, y quizá esta herramienta me pueda ser útil para la arquitectura. Otro estudio en el cual le pedí sobre un cubo que me hiciese una serie de arquitectura y la verdad es que muy convincente. Y esto, bueno, no sé qué tal en Argentina, pero en Granada tenemos algún debate con los alumnos de, oye, esto es muy convincente. ¿Cuánto hay aquí de arquitectura? ¿Cuánto hay aquí de verdad pensar en la arquitectura, ¿no? Bueno, aquí una pequeña referencia. Muchas veces lo que nos enseña, como en esta captura de pantalla, en el cual a alguien le enseña música generada por inteligencia artificial, le dice, oye, pero esta música no suena bien. Dice, si suena bien o mal, eso no tiene ninguna relevancia. Lo relevante es que para la inteligencia artificial esto es música. Pues quizá para la arquitectura sería algo parecido. ¿Qué es lo que entiende como arquitectura? Pues en realidad, por lo que os he explicado antes, estamos hablando de ruido. Lo que está haciendo es quitarle ruido, ¿vale? Y en ese ruido, en esas redes neuronales convolucionales que se llaman, lo que hace es que tiene una serie de criterios predictivos en el cual va afinando y afinando y produce arquitectura. Es un modelo predictivo, no un modelo de razonamiento, que lo he contado antes, ¿no? Esas redes convolucionales lo que hacen es tomar decisiones. Al final, como contaba antes, y por eso ponía esta imagen, empezamos de 0 y 1, esos 0 y 1 se van aclarando y podemos llegar a una imagen, ¿no? Aprendizaje supervisado. Lo que me planteaba es ver si podemos utilizar esta herramienta, que por eso ha sido un poco de esta introducción, para un tema de arquitectura vernácula o arquitectura popular. Ya hay algunos artículos en los cuales algunos autores, como estos de la revista EGA, han intentado que iglesias italianas que estaban sin acabar, la inteligencia artificial las completase, ¿no? ¿Cuánto puede hacer que aprenda y cuánto de verdad entiende el estilo? Bueno, seguramente si las iglesias se hubiesen acabado no serían así, pero oye, hay algo interesante aquí de arquitectura, hay algo que entienda y de la que podamos aprender y utilizar, seguramente sí. Eh, Vamos a intentar, o voy a intentar contar un caso de estudio en el cual hay una metodología experimental con inteligencia artificial generativa, en el cual el caso de estudio se centra un poco en el tema de formas colectivas, ¿no? Lo que intenté hacer para ver si funcionaba es entrenar un modelo supervisado, o sea, entrenar un modelo de GPT en el cual yo le daba una serie de input e intentaba saber si en el campo del análisis de forma era capaz de entenderlo. Básicamente se divide en un entrenamiento visual en el cual se le da una serie de imágenes etiquetadas con arquitectura, volvemos a la etiqueta, luego se le da
un entrenamiento conceptual, en el cual ya nos metemos en temas de análisis de forma, y necesitamos que haya estos diagramas, estos textos, esta bibliografía, estas definiciones que queremos que entienda, y luego empezamos a hacer una serie de tests y una evaluación de cómo funciona. El Visual Training funciona con imágenes. Se le puede dar un archivo de un archivo de metadatos que lo que hace es etiquetar esa imagen. Por ejemplo, esta que estaba sacada del libro de Bernard Rudowski, de Architecture Without Architects, y lo que hacía era un poco eso, era, bueno, ir etiquetando. Quizá ese etiquetado, que quizá es el problema que tenemos los arquitectos, que la inteligencia artificial por ahora es muy genérica y bebe de muchas fuentes, y quizá no lo hemos traído todavía en nuestro campo y tenemos que empezar un poco a ser más específicos. Yo lo que quería hacer es, bueno, oye, vamos a trabajar sobre un caso concreto, vamos a trabajar sobre la vivienda Trulli que está en la zona de Apulia, en Italia. Lo que voy a hacer es darte una serie de imágenes y ya tenemos una serie de etiquetas y vamos a ir construyendo ese aprendizaje supervisado en el que te digo lo que sí es y lo que no es. Además de eso, vamos a darle más material y más material propio arquitectónico. Vamos a darle una serie de dibujos, de geometrías, de secciones, de composiciones, en el cual entienda de lo que estamos hablando, ¿vale? Eh, Sin pedirle yo nada, ya me dijo, oye, hay un análisis formal de esto y tectónico. Y me dice, oye, hay una planta central inscrita en una base cuadrada, poligonal. Vale, ya sabía un poco quizá por dónde iba, ¿no? Me quería decir, oye, va, aquí hay un análisis formal. Bueno, pues lo que hicimos fue completarlo. Vamos a entrar en el entrenamiento conceptual. Vamos a intentar dar una serie de diagramas. Bueno, se definieron una serie de elementos arquitectónicos, forma, proporción, escala, balance, jerarquía, una serie de parámetros en el cual hay unas referencias primarias y unas referencias secundarias de dónde salen estos parámetros. Y se intenta entrenar el modelo. En este mismo archivo que teníais, vuelven a aparecer nuevas líneas en el cual, no lo he puesto porque ya era muy largo, empieza a entrenarse el modelo en esas condiciones. Y le pregunto, oye, ¿sabes de lo que estamos hablando? Me proporciona ese diagrama. Y bueno, aquí estamos ahora. Como veis, esta tecnología evoluciona muy rápido, seguramente en unos años acierte un poco más, porque todavía con los modelos de redes neuronales convolucionales tienen una serie de problemas, pero oye, no están mal. Seguramente algunas definiciones no están ahí, pero cuando habla de simetría y asimetría lo entiende, proporción, temas de escala, no andan muy despistado con algunos de estos temas que son propiamente formales. Pensad que no lee los contornos, no lee las figuras. Lo que hace es, todo empieza por 0,1, son píxeles y los va como aclarando. Bueno, vamos a ir un poco más. ¿Qué pasa si le damos una serie de goles espaciales, ¿vale? De objetivos espaciales. Y bueno, ya se le introdujeron algunos términos más como volumetric massing, tectonic conditions, organización espacial, figure ground relationship. Había una serie de elementos que me interesaba que fuese un poco matizando. Y le pedí también lo mismo. Oye, dame sobre este caso de estudio, la vivienda Trulli, dame un análisis volumétrico, unas condiciones tectónicas, como veréis, bueno, se equivoca, sí, seguramente este cubo flotando aquí no tendría que estar. Bueno, pero ahí estamos nosotros. A ver, lo que quiero también transmitir es que esto no es la panacea, ¿no? Al final esto es una herramienta y el arquitecto o los estudiantes tenemos que ser los editores, ¿no? Tenemos que ser los que controlan, los curators de este tema, ¿no? Tenemos que ser lo que un poco tenemos que decir, oye, sí, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Podemos cambiar algunas cosas, te estás equivocando aquí. Y de ahí tenemos que ir tomando. Lo que es cierto es que la capacidad analítica que tienen los algoritmos de la inteligencia artificial es enorme. Entonces, seguramente hay un montón de respuestas que no nos esperaríamos, ¿no? Bueno. Siendo todavía más específico con análisis formal, me interesaba mucho no meterme en cuestiones tectónicas ni de tipología, sino en cuestiones de forma colectiva. Y hay un autor que me gusta mucho, que es Fumihiko Maki, que habla de Collective Form. Tiene un artículo en el cual habla de este Collective Form y dentro de él, el Group Form, las agrupaciones de forma, me parecen muy interesantes porque pueden reflejar esa arquitectura vernácula o popular de la que estábamos hablando. ¿Mm? Dentro de ella, él tiene cuatro características: la mediada, perdón, es que tengo aquí cosas voy a quitarlo, de zoom, la definida, repetida y el sequential path, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle también estos conocimientos, vamos a seguir entrenando el modelo, a ver dónde va y a ver si lo entiende. Oye, yo le dije, bueno, una vez que ya parece que está todo entrenado, si yo te doy porque sabemos que se equivoca con algunos diagramas, si yo cojo uno de estos diagramas, tú eres capaz de decirme cuál es. Y sí, lo acertó. Me dijo, la organización es un sequential path. Y me justifica por qué. Pues hay una trayectoria marcada, hay unos elementos dispuestos alrededor del camino, hay un crecimiento abierto lineal. O sea, me da una serie de parámetros que dice, oye,
puedo hacer que esta herramienta entienda la arquitectura y puedo hacerla trabajar de mi lado. O sea, puede ser algo que me ayude con mi diseño, con mi ideación arquitectónica, porque ya es capaz de leerme diagramas específicos de arquitectura. Esto lo demuestra. Vamos a ir un poco más allá. Si te doy la imagen, ¿me puedes decir cuál es? Bueno, tipo lineal secuencial también. O sea que ya no solo es capaz de interpretar el diagrama, pasarlo a imagen y argumentarme por qué cree que es así. Hay un eje principal continuo, hay una disposición regular de unidades, hay una escala humana y topográfica integrada, hay una capacidad de crecimiento. Bueno, oye, quizá hay algunas cosas que son un poco cuestionables, pero en general me parece que está muy bien, que el modelo parece que responde. Eh, y además él mismo me dice, ¿quieres que te dé un diagrama? Y me da un diagrama en el cual redibuja un poco la forma, me da un diagrama conceptual de cómo se entiende y me da, bueno, una especie de em, retexturizado o reedición de la imagen original. Oye, pues no está mal. ¿Qué pasa si seguimos un poco por este camino y seguimos utilizando la herramienta, pero ahora ya no tanto desde un punto de vista analítico, sino para que utilizando esas ideas de arquitectura vernácula, esas aglomeraciones, me dé algo nuevo? Bueno, yo lo que le dije, oye, ya que sabes lo que es el sequential path del GlueForm, ¿me puedes dar alguna sugerencia? Y bueno, me hizo estas dos imágenes. Primero me hizo la izquierda, mucho más británica, y quizá le dije, oye, dame algo un poco más mediterráneo, más de arquitectura de barro. Y bueno, entiende lo que es una agrupación colectiva y organizada en esa especificidad que le estuve pidiendo, ¿no? Porque las imágenes son bastante convincentes. ¿Qué pasa si vamos un paso más allá? ¿Qué pasa si le digo, oye, el caso de estudio que tenemos, las viviendas Trulli, en el sur, en Italia, eh, ¿qué te parecen? Si te digo una fotografía, ¿eres capaz de decirme de qué van? Pues sí, y de hecho está bien que hasta dude. Me dice, ¿es un group form de tipo cluster o de tipo mediate? Y me argumenta porque me dice que la mediación seguramente es por el tema de las calles. Oye, pero es capaz de leer una imagen, abstraerla, comparar con modelos que le hemos dado y entender de qué va. Y a mí eso me produjo, bueno, bastante satisfacción, porque no sé, lo que habéis tratado un poco el tema de inteligencia artificial al principio era como, en fin, una nube en la cual no sabías cómo entraban ni cómo salían, ¿no? Y ya está empezando a ser muy, muy específico. Y está empezando a saber, está empezando a leer imágenes, porque son modelos de texto, no nos olvidemos. Lo de la imagen es un poco, que viene un poco como un añadido y que, bueno, cada vez funciona mejor. Oye, pues si eres capaz de leer estas imágenes, de estos asentamientos populares, podrías proponerme algunas variaciones. Y entonces le dije, vale, este es el mediate, dame una sobre la imagen anterior, manteniendo la perspectiva, y me hace una imagen mediate. Y claro, muy pillo él, como antes me había dado una imagen y me había dicho que era mediate, pues no me la cambió, apenas me la cambió. Pues si os dais cuenta, la estructura de la imagen, si miráis las tres calles centrales, prácticamente igual. O sea, se estaba reafirmando en su idea. ¿Vale? Es importante lo que le di un poco en el prompt. Imagino que si te has familiarizado, el prompt es el texto, el que tú le pides a la inteligencia artificial, y le dije, oye, cámbiame de todos los parámetros formales que te he dado, solo está permitido que cambien las formas colectivas. Todo el tema de tipología, elementos tectónicos, todo el tema de massing, todos los otros temas de análisis formal, quiero que se mantengan intactos. Y lo hizo. En realidad, de todos esos parámetros de análisis formal, lo hizo. Yo entiendo que, bueno, que cualquiera puede decir, oye, pero yo también sé hacer un análisis formal. Cierto. Bueno, pero lo interesante es ver cómo hay otro elemento, una nueva herramienta que nos puede suplementar ese análisis formal o que nos puede dar otras cuestiones que nosotros no habíamos caído en ellas. Bueno, como esta imagen era igual que la imagen original, le dije, vale, vamos a cambiar el modelo. Y se me da uno mediado. Y fijaos cómo cambió las calles, cómo situó esas tipologías de la vivienda Trulli en esas calles para que se produzca un elemento lineal. Y oye, y lo que hizo fue hacer un entendimiento de esa arquitectura popular y un uso de esa arquitectura popular específico para producir un nuevo modelo. Más aún, quiero que me des uno en el que haya una serie de clúster. El otro modelo también me lo dio. ¿Qué hizo? Eliminó la jerarquía de las calles y funciona. Y por último, me hizo uno, que fue el último que le pedí, que sea un modelo definido. ¿Qué es lo que hizo en el modelo definido? Intentó, aprendió que, bueno, que necesita que todo esté rodeado por ese perímetro, por esa jerarquía, por ese borde, y reconfiguró la imagen, la misma perspectiva, para producir ese perímetro.
Lo cual a mí me parece muy interesante. Y bueno, en el tema de conclusiones, quizás, bueno, por ser un poco breve y por no am, alargarme más, pero la cuestión de si la inteligencia artificial puede analizar inteligencias formales de arquitectura popular, porque en realidad hay mucha inteligencia en esa arquitectura popular, si puede interiorizarla y puede producir nuevas configuraciones espaciales coherentes en contextos. Lo de contextos virtuales viene un poco porque hablaba antes de que hay muchos lugares que producen arquitectura y hay mucha arquitectura parecida. Quizás si quitamos ese borde geopolítico y la arquitectura empieza a tener cualidades parecidas, podemos en este entorno virtual, como es la inteligencia artificial, producir esas variaciones que son enriquecedoras. ¿M? Y bueno, a mí es bastante convincente. Quizá teniendo un poco más de tiempo, hay algunos otros estudios que a lo mejor no van tanto con la forma urbana, sino que van con temas tectónicos. Esta imagen también se ha generado con el mismo algoritmo, en el cual ya una vez entrando en temas tectónicos y en temas de composición y tipología, pues también fue capaz un poco de leer esa geometría y producirnos una lectura contemporánea. Y, y nada más, espero haber sido breve y haberme ceñido al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, la verdad, muy interesante y, bueno, y contrapuntos que dialogan las dos presentaciones que tuvimos. Abrimos la ronda de preguntas, de comentarios. Bueno, si quieren empiezo yo. No estoy en el público, pero no, quería, bueno, felicitar a José Carlos por la presentación. Yo que estoy un poco del lado de la morfología y un poco del lado de lo digital, veo esos temas y me encantan. Es difícil introducirlos aquí en la enseñanza de grado porque puede ser una herramienta de doble filo. Ocurre que a veces el atractivo inicial de la rapidez con que responde una inteligencia artificial acorta demasiado los procesos de diseño o los procesos críticos, pero sin ninguna duda utilizado como una herramienta a favor de los procesos proyectuales. Estamos ante un cambio de paradigma impresionante, impresionante. Así que me parece muy interesante el vínculo que hiciste entre la inteligencia artificial y las posibilidades vinculadas a la intervención en patrimonio o en arquitecturas populares. Me pareció muy bueno. Muchas gracias. Quizá totalmente de acuerdo contigo. No sé si esperamos alguna pregunta, pero si no, me gustaría comentar sobre esto que has dicho. Totalmente de acuerdo. La verdad que nosotros también tenemos el debate en la universidad de cuánto esto favorece o no la dinámica del alumno, pero quizá hay un cambio de paradigma en esto, quizá hay una cosa que nosotros estamos intentando y es educarlo en leer imágenes. En mi época empezamos con el diseño, modelábamos y la imagen casi venía al final, ¿no? Y ahora es tan inmediato y tan rápido que viene al principio, pero oye, hay un riesgo. Tú como alumno o incluso nosotros como profesionales, eres capaz de leer lo que hay ahí, eres capaz de interpretarlo, eres capaz de darle contexto a lo que está saliendo de ahí. Sí, Ujú, venga, pues ahora empezamos al revés, ya tienes la imagen. Vamos a cambiar la lógica, vamos a modelar, vamos a entenderlo, vamos a empezar los procesos. Entonces, bueno, en esos cambios de paradigma me parece interesante eso, ¿no? El que parece que alguna dinámica o algunos flujos de trabajo se están invirtiendo. ujú, sí. Sí, nosotros pertenecemos a una generación cuando había empezado a entrar en las facultades de arquitectura, en las escuelas de arquitectura, el CAD. Y estaban los docentes que te decían, primero tienen que aprender a dibujar a mano. Sí, Bueno, ese yo es me un, acuerdo es también un de aquello. debate, es un debate que de alguna manera está superado. Bueno, ahora nos toca a nosotros, que somos los docentes en esta oportunidad, tal vez cambiar nuestras estrategias didácticas, nuestros procesos de diseño, nuestras maneras de enseñar y aprender para incorporar estas tecnologías en el marco de un proceso de diseño y que sean herramientas a favor de la educación y de la enseñanza, que creo que es el mayor desafío que tenemos nosotros como profesores y los estudiantes
también que se están formando, que esto no reemplaza la formación básica No, de un arquitecto, porque para poder entrenar una inteligencia artificial, para generar una demanda, para escribir un prompt, primero hay que saber arquitectura. totalmente de acuerdo. Y luego, volviendo a tu charla, me parece alucinante. O sea, cuando ahora vemos con toda la tecnología que tenemos, lo que somos capaces de producir, y volvemos a arquitectura, como ha enseñado de Eladio Dieste o Claudio Caveri, que yo no lo conocía y me ha fascinado. Oye, con un ladrillo y con qué medio eran capaces de producir qué tipo de geometría. O sea, es alucinante. O sea, que yo entiendo que la manera en la que planteaba es, oye, hay mucha inteligencia en un montón de arquitectura que ya está hecha. Pues si ahora Ujú, tenemos todas estas herramientas, a ver dónde podemos llegar, ¿no? Pero toda ujú. esa inteligencia, todos esos proyectos que hemos hablado antes, que ha enseñado y que son fascinantes, eso no se puede perder. Eso tiene que ser casi el punto de partida de otras cosas. Sí. Hay en Uruguay, en la Facultad de Arquitectura de Uruguay, hay un modelo a escala de esa superficie de doble curvatura de la iglesia de Cristo Obrero de Ladio Qué bonito. Dieste, que está armada con hilos, porque está diseñada en un momento en el que no existía el diseño paramétrico, no había un rhinocero, no había una posibilidad de modelar una superficie de doble curvatura, más que con dos planos y con hilos Claro. tensados Una para superficie poder arreglada y modelar. con las líneas la iban tensando. Qué bonito. Entonces, bueno, ahora los estudiantes están en otro momento, tienen otras herramientas, disponen de otras posibilidades de generar formas y espacios que en definitiva nos permiten también diseñar de otra manera. Sí, sí. Porque, bueno, nosotros trabajamos en forma y representación, que el medio de representación tampoco es neutral. No, nada es neutral, ni el software que utilizan, ni nada. Todo está predeterminado a producir una serie de geometría. Entonces, yo lo que le diría es que no se crean nada, que no se Mm, crean la inteligencia artificial, que no se crean la geometría. Yo lo primero que siempre hago, como no sé si se ha visto en la presentación, es cuestionar mucho la inteligencia artificial. Y a veces nos peleamos, tenemos unas peleas bastante serias. Mi mujer se sorprende. Pero cuando, oye, que no quiero esto, que tenemos que probar otra cosa, y además un modelo no lo sabe todo. Yo creo que el nombre de inteligencia artificial quizás es el mayor error que se ha cometido, porque en realidad es un modelo de pensamiento, pero no en inteligencia. Entonces lo que tienen que hacer ellos es trabajar con la herramienta y educarla, hay que entrenarla. De por sí no ujú, sabe nada. Y eso, que sean personas que cuestionen todo. Ellos mismos tienen que siempre, bueno, pues eso es lo que he dicho antes, no creerse nada y cuestionar el por qué y qué es lo que está haciendo. ¿M? Pero claro, para eso hay que saber mucha arquitectura. Y bueno, en eso estamos, en educarlos. ujú. Bueno, no sé si hay preguntas. Pues si no, yo me entusiasmo con la inteligencia artificial y no me sacan más de acá. Me hubiese gustado ver lo que ha hecho tú en inteligencia artificial, Georgina, pero bueno, quizá otra vez otro día. O quizá Sí, continuamos la sí, conversación después de sí, esto. con todo gusto. Sí, claro. Bien, Bueno, Laura, alguna pregunta de los estudiantes, del público que está participando? Nada, son muy tímidos los estudiantes. Pues si puedo yo, a ver Sí, si me escucháis, ¿no? sí, Sí, Federica. bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por las presentaciones que al final han tratado, sobre todo hoy, las múltiples maneras de hacer arquitectura y de verla. Y no sé si está allí Daniel, porque me gustaría hacerte una pregunta sobre tu presentación. Está allí porque es bastante específica sobre su temática. Si no, se la voy a dirigir la próxima semana, no sé, puede ser. Parece que sí, sí está, pero no está la cámara. Sí. Sí, sí, no, no hay problema, ¿no? Perfecto. Entonces, Pues sí, quería decirte que primero me gustaron muchísimo las obras que nos enseñaste hoy y bueno, también las que vimos la semana pasada, porque sobre todo porque testimonian cómo allí las técnicas tradicionales siguen vivas y siguen utilizándose la arquitectura contemporánea, cosa que aquí en Europa lo vemos un poco menos, creo, sobre todo en la arquitectura tradicional.
Y creo que es una manera estupenda de dar continuidad a todos esos conocimientos que se desarrollaron de manera empírica, ¿no? También tras los siglos y que hoy en día siguen caracterizando el paisaje y visto de manera un poco más amplia el lugar. Y bueno, te quiero preguntar, Daniel, si respecto a los aspectos conectados con el sisma, eh, con los oportunos sistemas constructivos y características formales, claramente una construcción entera puede llegar a considerarse como un comportamiento de tipo caja, o sea, con oportunas conexiones entre elementos horizontales y verticales que pueden, de hecho, contribuir a disminuir la vulnerabilidad de esas construcciones. Y, mm, y bueno, en particular me interesaría saber, porque no conozco mucho de eso, de lo vuestro, a nivel de normas, cómo se tratan todos estos aspectos relacionados con la vulnerabilidad sísmica. Y una pregunta directa podría ser si es fácil llegar a permitir, a obtener en un edificio en tierra una suficiente resistencia a las acciones sísmicas, tal como puede ser establecida por las normas. Bueno, a ver si me pueden ver mejor porque así lo explico también gráficamente con mis manos. No, el tema es, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Sí, sí. El tema es, a ver, nosotros planteamos esta manera de construir con características sísmicas, se llama, no son ninguna construcción tiene resistencia sísmica absoluta. Tiene características sísmicas a tanta escala de Mercalli. ¿Está bien? Esto está calculado más o menos a siete escalas de Mercalli. O sea, son los terremotos que se han producido en Argentina, sobre todo en San Juan y también en Chile. ¿Está bien? Y con esa característica. Entonces, ¿qué pasa? Después del terremoto del 44, y sumando con el 77, hubo casi 20.000 muertos en San Juan, en un lugar de Argentina, en una sola provincia. En ese mismo lugar se reconstruyó casi todo, este San Juan después del terremoto del 77 con características del movimiento moderno, como que el hormigón tomó el protagonismo esencial para poder construir, en donde los coautores de estas construcciones en San Juan fue el arquitecto Nieto y el ingeniero Viale. El arquitecto Nieto, bueno, él es mi maestro en Adobe. Digo, la paradoja, la vuelta a la vida, ¿qué pasa? En San Juan estaba instalado también una fábrica de cemento, entonces hicieron toda una historia donde se prohibía totalmente construir en tierra, en adobe. ¿Y qué pasa? La gente de la cordillera, como yo mostré recién, quedaba resignada a no construir nada, no podía construir porque la normativa no se permitía, entonces había un montón de situaciones de que la gente no podía construir en tierra por el terremoto. Entonces eso llevó al arquitecto Nieto a rever y poder promover otra vez otro tipo de construcción que pueda tener característica sísmica a tal escala. Como te digo, en Catamarca nosotros tuvimos un terremoto en el 2004 con características 6 escala Mercalli, grande, grande, y en el 2000, sí, 2004, y después un movimiento sísmico también en el 2011, por ahí, otro grande, y quiero dejar el manifiesto que las casas que yo hice no tienen ni una sola grieta. Quiero decir con esto, ¿qué cosa? De que se hizo en el IRPA, un instituto que pertenece a San Juan. Yo me formé en San Juan, doy clase en Catamarca y en La Rioja, ¿está bien? Yo soy catamarqueño, pero me formé en San Juan. En San Juan tenemos ahí una historia con el sismo de primer día de clase que tenemos el primer año. Los arquitectos, ¿no? No solamente los ingenieros. Entonces se armó una estructura
entre el ingeniero Viale y y el arquitecto Nemesio Martiniano Nieto, donde se pone un encadenado inferior, está el cimiento, el encadenado inferior, ¿sí? Que tiene 20 centímetros por 40 de ancho, lo mismo que tiene el adobe, y después del encadenado inferior viene un sobrecimiento de 40 centímetros aproximadamente, y después viene una capa aisladora. Se llega hasta la altura, digamos, de los dinteles y se hace otra viga de coronamiento se llama, ¿sí? Sabemos que el adobe no resiste absolutamente nada a la tracción, sí a la compresión. Entonces, ¿qué hacen esto? Hace como si fuese un aplastamiento de esto y lo hace trabajar todo el adobe de manera a la compresión casi, si se quiere, equilibrada. Cuando hay movimiento sísmico, la idea, estoy hablando de movimientos sísmicos más grandes que hay, son los ondulatorios más que los tangenciales, también los que vienen desde abajo hacia arriba. Siempre se da este movimiento. La idea es que esto acompaña el movimiento y no se resista con las columnas. Por eso no tienen columna, tienen únicamente el canal inferior y el canal superior. Y este superior es fundamental porque de acá se sacan unos pelos de hierro también que se ancla en la parte de arriba todos los rollizos. Porque los movimientos sísmicos, no sé si ustedes estuvieron en algún momento, pero en una habitación común las paredes se abren, ¿sí? Se abren. Entonces ahí se cae el rollizo y produce consecuencias, bueno, de muerte, de más. Entonces, prueba y error, se hizo esta tipología de viviendas, en donde yo la implementé en Catamarca, digo, no solamente en viviendas, sino en el hotel. También hice la caseta de estilo Polo, una casa grande, con superficie muy grande, estoy hablando muy grande para una casa que tiene 5 metros por 12 metros del comedor, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta siempre los contrafuertes, ¿está bien? Los contrafuertes para evitar el vuelco y para que esto trabaje de una manera mucho más, si se quiere, al sismo estoy hablando, que trabaje tanto al movimiento horizontal como vertical y sobre todo al ondulatorio, que es más complicado. No sé si respondí a tus preguntas. Sí, 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 clarísimo. Muchas gracias. Es que me interesa mucho ver cómo se van a contrastar, cómo se pueden contrastar estas vulnerabilidades de esos sistemas constructivos, no solo aquí en los países europeos, pero también allí fuera de este contexto. Me parece súper interesante. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, a mí me gustaría, bueno, volver a agradecer las presentaciones de hoy que realmente fueron excelentes. Cada una aportó una mirada interesante para, bueno, pensar esta cuestión que se vincula con la intervención en el patrimonio, pero claramente también por lo que hemos visto en las presentaciones con la producción de arquitectura contemporánea, y en donde, bueno, hemos estado reflexionando de cuestiones que tienen que ver con materiales propios del lugar y estas técnicas tradicionales que en su momento dieron origen a obras excepcionales, pero que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, pero también ha aparecido esta beta, digamos, de las nuevas tecnologías que hoy tenemos disponibles, tanto para el análisis como para, bueno, pensar el proyecto arquitectónico bueno, de intervención en el patrimonio. Y estas cuestiones que, bueno, que han surgido, digamos, del análisis, de la lectura de la arquitectura popular, que bueno, que es un referente ineludible para la construcción bueno, de esa forma o de ese paisaje que hace a los lugares de, de la memoria, ¿sí? Que construyen esos referentes patrimoniales. Y bueno, y esto que nos planteaba también Georgina del vínculo entre la forma, la geometría y la materialidad como referencias, digamos, en esta relación mutua que se genera entre forma y materia, que son las que en definitiva
van marcando la identidad de estos lugares que estamos tratando de alguna manera indagar desde la cuestión, digamos, del Mediterráneo, el paisaje andino y el litoral. Así que me parece que, bueno, que en cada uno de los conversatorios vamos sumando miradas bueno, que deberían a los estudiantes empezar a movilizarlos para encontrar, bueno, nuevas líneas de reflexión y de pensamiento en torno no solamente, digamos, al patrimonio, sino sobre todo a cómo nos enfrentamos, digamos, a estos paisajes culturales, históricos que hacen a la identidad, ¿sí? de los distintos lugares.